Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión, a esta plática que vamos a tener. El día de hoy es una plática por demás interesante y agradecemos en particular a todos los que están inscritos. Ahorita estamos ya teniendo el registro de quienes están llegando. Vamos a tener un foro aproximado de alrededor de 500 personas, que es la capacidad y el límite que tenemos para estas sesiones. A nombre de American Management, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Jaime Lara y agradezco a toda la gente que se está conectando a esta serie de pláticas que estamos impartiendo. El día de hoy vamos a tener de invitada a la licenciada Alejandra Morales. Ahorita les platico quién es ella, les platico un poquito de su ficha bibliográfica porque es bastante extensa. Veo dentro de los participantes que se están ahorita subiendo a la plataforma que tenemos clientes. Muchísimas gracias a quienes ya nos conocen. Y a quienes no nos conocen, permítanme decirles que a American Management tenemos más de 50 años en el mercado nacional y prácticamente 100 años en el mercado internacional. Nuestra sede de AMA Global está en Nueva York y tenemos sedes en varias regiones del mundo, entre ellas China, que por cierto, ya se está abriendo China en AMA Global China. Ya se están reactivando las operaciones. Esa es una cosa importante. Yo creo que es un buen mensaje de que estamos superando la pandemia. Esperemos que pronto en México superemos también esta situación y podamos vernos cara a cara, ¿no? No solamente a través de esta vía virtual. ¿A qué nos dedicamos? Y después les digo, bueno, o sea, al desarrollo del talento humano. Y bueno, el desarrollo del talento humano tiene muchas aristas. ¿Qué es esto del desarrollo del talento humano? Nos preguntan a veces. Bueno, es desarrollar competencias o tocar conocimientos para que seamos un poquito mejores en lo que nosotros hacemos, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Y hablando del desarrollo de talentos y competencias, hoy tenemos un tema fundamental. Cuando estábamos platicando con Alejandra sobre el tema que vamos a impartir hoy, que es la comunicación, ella me hizo favor de darme un título que a mí me encantó, La magia de la comunicación. Siempre la comunicación tiene esa magia, ¿no? Tiene ese sentido. Nos ayuda para abrir o cerrar puertas. ¿Cuántas cosas hubiéramos resuelto si hubiéramos tenido una comunicación asertiva? ¿Cuántas cosas hubiéramos hecho diferentes si nuestra comunicación hubiera sido la ideal? Bueno, a eso nos dedicamos en AMA. Esperemos que pronto podamos estarnos viendo face to face en nuestras oficinas. Pero por lo pronto, la magia de la comunicación va a ser el tema que hoy nos va a platicar la licenciada Alejandra Morales. Déjenme platicarles un poquito quién es Alejandra y enseguida les cedo la palabra ya a Alejandra. Alejandra es licenciada en Relaciones Industriales por el ITESO, tiene un diplomado en Administración de Desarrollo de Negocios por parte del ITAM, es certificada internacional en coaching, tiene una certificación también en programación neurolingüística, es diplomada en biocodificación, tiene más de 27 años en el área de comunicación organizacional, desarrollo organizacional, reclutamiento y selección de personal, habilidades gerenciales, contribuye a la formación de instructores, a la calidad en el servicio, el coaching ejecutivo, en fin, tiene una larga trayectoria y hoy nos hizo el favor de aceptar esta invitación para compartir con ustedes el tema de la magia de la comunicación. Alejandra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tenemos ya alrededor de 300 invitados conectados y bienvenidos a todos nuevamente a nombre de AMA Global. Alejandra, es todo tuyo el micrófono. Buenos días. Buenos días, Jaime. Muchas gracias. Hace mucho tiempo, en algún lugar muy lejano, en un reino muy lejano, existía un hombre muy sabio. Era un hombre que sabía perfectamente bien con quién hablar, qué decir, cuándo decir, en qué momento participar. Era una persona que aún cuando estaba en silencio, sabía comunicarse. Lo que más llamaba la atención de él era que en todo momento inspiraba a las personas con las que él estaba. Esta magia de este sabio era conocida
no nada más en su reino, sino que su fama se había distribuido, se había conocido en otros reinos, en otros países, en otras regiones. Un día, un joven muy valiente, un joven muy arriesgado, empezó a observarlo y dijo, yo quiero saber qué es lo que hace este hombre, esa maravilla que hace este hombre con su comunicación. Y entonces se decidió, se arriesgó, subió la colina de ese reino y entonces se presentó a la puerta de la casa de este hombre sabio. Toca la puerta y en eso sale este gran sabio con sus enormes ojos penetrantes, con una mirada muy sabia, y le dice, ¿a qué debo el gusto? ¿Cuáles son las razones por las que estás aquí, joven? Pasa. Y entonces pasa este joven y le dice, pues lo que pasa es que yo quiero saber, la razón por la que yo vengo aquí es porque me gustaría que usted me compartiera pues el secreto de su sabiduría. Yo me doy cuenta a lo largo lo he estado observando y me llama mucho la atención cómo usted siempre inspira a las personas, siempre sabe qué decir, cómo decirlo, en qué momento callar, en qué momento hablar, lo escucho, lo veo cuando escucha. Entonces me llama mucho la atención y me gustaría muchísimo si usted me pudiera compartir, por favor, cuál es el secreto de su sabiduría. Entonces este sabio le dice, ¿estás seguro, joven? ¿Estás seguro que quieres aprender? Y este joven le dice, claro que sí, claro, pues por eso estoy aquí. Y entonces este hombre sabio le dice, ok, voy a compartir contigo el secreto de mi sabiduría, pero antes tienes que hacer un viaje por todo el mundo. Tienes que hacer un viaje del norte. ¿Qué vas a recorrer en este viaje? Vas a recorrer del norte al sur, del este al oeste del mundo, vas a recorrer los 5 continentes, vas a recorrer todos los océanos y en cada continente vas a recorrer muchos de los países y en cada país vas a visitar poblaciones pequeñas, ciudades, ranchitos, vas a visitar lagos, lagunas, playas, desiertos en donde haya. Vas a visitar todos esos lugares y a lo largo de tu viaje vas a encontrar 6 gemas. Vas a encontrar una gema amarilla, una naranja, una azul bajito, una verde, una morada y una azul índigo. Cuando tú encuentres esa última gema, que es la color azul índigo, es el momento en el que tú vas a regresar. Tu intuición te va a decir que es momento de regresar. Yo no te puedo decir cuál va a ser tu camino, tú lo vas a ir encontrando, ni te puedo decir quién te va a dar o en dónde vas a encontrar las gemas. Tu propia intuición te va a ir diciendo por dónde ir y las gemas las irás encontrando. Unas te las darán, otras las encontrarás abajo en una montaña, enterrada abajo de un árbol. Tú vas a ir viendo en dónde encuentras las diferentes gemas. Entonces le dijo, cuando tú encuentres la 6ª gema que te comento, me vas a traer las 6 gemas aquí al reino, aquí a mi casa, y entonces yo te voy a compartir el secreto de mi sabiduría. Entonces le dijo, ¿estás listo para este reto? Y le dijo, el muchacho le dijo, claro que sí, listísimo. Ok, muchacho, pues entonces, adelante, ve a emprender ese viaje. Este muchacho emprende su viaje por el mundo a conseguir estas gemas, a aprender muchas cosas y tomó su backpack y muy gustoso se fue a hacer su viaje, así como nosotros vamos a hacer nuestro viaje en esta pequeña charla del mundo de la magia de la comunicación. Al final les voy a decir qué pasó con el muchacho. Entonces, mucho gusto, me da mucho gusto estar con ustedes aquí el día de hoy, compartiendo con ustedes esta hora de magia de comunicación. Le quiero agradecer mucho a American Management, a Jaime, la invitación. ¿Por qué la magia de la comunicación? Si nosotros, quiero empezar con una primera frase muy interesante que dice, si nosotros nos comunicáramos efectivamente, el 80% de los problemas de comunicación que existen en nuestra vida se evitarían. Si nosotros nos comunicáramos efectivamente, por consecuencia, el 80% de los problemas de relación que tenemos se evitarían. Entonces yo lo primero que te quiero invitar es a que pienses,
¿Cómo están tus relaciones? ¿Cómo están tus relaciones personales con tu familia, con tus amigos? ¿Cómo están tus relaciones en tu trabajo, con tus colegas, tus jefes, tus colaboradores, tus pares? ¿Cómo está tu relación con tus amigos? ¿Y cómo está la relación contigo mismo? Porque también hoy vamos a tocar cómo nos comunicamos nosotros con nosotros mismos. Entonces, esa es la razón por la que nosotros, voy a empezar a compartir aquí la presentación, esa es la razón por la que esta pequeña charla se llama La magia de tu comunicación. Porque de alguna forma, como dice aquí nuestro título, nosotros somos lo que comunicamos. Entonces, desde este momento es bien importante que empecemos a hacer un análisis de qué es lo que comunicas, porque está hablando de toda la programación que hay tuya en tu mente, en toda tu neurología, en tu vida. ¿Sí? Entonces, la magia de la comunicación es también por lo siguiente. Quiero compartirles esta siguiente diapositiva que es muy bonita, muy interesante, que dice, comunicarte es una magia. Y vean lo que tenemos aquí, a una mujer iluminando. Nosotros, muchachos, podemos iluminar con nuestra comunicación, pero también nosotros podemos apagar esa luz con nuestra comunicación. Por eso, comunicar es una magia. Cuando yo hace 29 años terminé mi carrera aquí en Guadalajara, yo soy de aquí de Guadalajara, estoy desde Guadalajara, en el ITESO. Trabajé 9 años en selección de personal y llevo 20 años ya trabajando ya en todo lo que es ya específicamente coaching, capacitación, que hacen los 29 años de trabajo. Y cuando me empecé a preparar como capacitadora, tuve una gran maestra que me hizo este comentario. Me dijo, Ale, la profesión que estás eligiendo es una profesión que tiene mucha responsabilidad, porque recuerda que con cada palabra que tú dices vas a impactar a las personas. Con cada tono de voz, con cada movimiento de tus manos, con cada gesto, vas a impactar a los demás. Y recuerda siempre esto, y de ahí viene mucho este título. Con una sola palabra, tú puedes hacer magia en los demás. Con una sola palabra, con una sola mirada, tú puedes hacer que una persona se vaya de la tierra al cielo. Y también, con una sola palabra, tú puedes hacer que una persona se vaya de la tierra al infierno. Con una sola palabra, tú puedes hacer que una persona tenga un día maravilloso. Tú no sabes con una sola palabra qué tanto puedes impactar en la vida de alguien, qué tanto puedes impactar en la autoestima de alguien, con una mirada también, con un gesto, pero también con una mirada, con un gesto, con una palabra, tú no sabes hasta puedes llegar a impactar a dónde puedes llegar a impactar de una forma sumamente negativa en las personas. Entonces, por eso siempre ten presente que con tu comunicación tú puedes crear magia, pero también con tu comunicación tú puedes destruir esa magia. Y entonces esto es lo primero que yo les quiero hacer a ustedes. A lo largo de la charla les voy a hacer muchas preguntas de autoanálisis, que ustedes vayan preguntándose, ¿y yo qué estoy haciendo con mi comunicación? Y que sean súper honestos con ustedes mismos, porque ahí es de donde parte. Es importante que hagamos conciencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros en estos momentos con nuestra comunicación? Para de ahí, con estos pequeños tips que yo te voy a dar, vayas de alguna forma generando esta magia de comunicación. Les voy a pedir también una cosa que me faltaba. Es importante que tengan por ahí su hoja, un cuaderno, su pluma, su lápiz, para que vayan haciendo anotaciones de todo esto que les voy a compartir y también para que pongan sus preguntas. Si tienen preguntas, yo voy a dar la charla de seguidito y al final voy a dar un espacio para escuchar sus preguntas y con todo el gusto del mundo responderlas. Entonces, para que por favor por ahí las vayan anotando. Entonces, continuamos. Dice aquí, fíjense esto qué interesante está. Dice, el arte de la comunicación. Así como acabamos de comentar que con nuestra comunicación podemos hacer una magia, la comunicación es todo un arte. O sea, comunicarte efectivamente, comunicarte asertivamente, requiere de podríamos decir, requiere de mucha astucia, requiere de mucha comprensión del otro, requiere de mucha compasión en muchos momentos y requiere de que llenemos estos 5 aspectos que yo te voy a platicar. Por eso, comunicarte es toda una magia, comunicarte es todo un arte.
Entonces, te voy a platicar el primero. Aquí lo voy a estar señalando con mi cursor. ¿Qué es el número uno, el primer punto a tomar en cuenta en el tema de la comunicación? Lo primero a tomar en cuenta es el qué. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Cuál es el contenido? Es decir, ¿cuál es tu comunicación verbal? Más adelantito les voy a enseñar un diagrama de comunicación verbal y no verbal, pero desde aquí lo voy a ir introduciendo. Entonces, lo primero, pon atención a lo que dices, ¿sí? Aquí es mucho, pensemos muy bien antes de hablar. Antes de decir cualquier cosa, pensemos. Hay una regla en comunicación que dice, si lo que tú dices es verdad y lo que tú dices le va a servir al otro para desarrollarse, para que haga conciencia, para tranquilizarlo, es decir, le va a servir al otro y sobre todo es verdad, entonces dilo. Si no es verdad y no les va a servir al otro, mejor no lo digas. Y esto aplica en todas nuestras áreas de vida. Aplica en nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros hermanos, en nuestro trabajo, con nuestro jefe, con nuestros colaboradores, con nuestros pares, con clientes, con proveedores. Y vean qué tan cierto es. Antes de que hables, piensa muy bien lo que vas a decir. Primer punto importantísimo en el tema del arte de la comunicación. Segundo tema importante, o segundo tópico importantísimo, el cómo. Es decir, ya hablamos del qué, ahora, ¿cómo lo voy a decir? El cómo, como se los muestro por aquí, es el proceso de comunicación, es decir, todo lo que tiene con la comunicación no verbal, todo lo que tiene que ver con la comunicación no verbal. Más adelante lo vamos a ver también. Entonces, en tu cómo que entra, las técnicas, los patrones, tus estrategias. Hay muchas estrategias de comunicación y que, por ejemplo, si estamos en el nivel en el área de ventas, que si primero saludas y que si luego haces el punto 2, luego el 3, el 4, escuchas, resuelves y demás. Hay muchas estrategias que podemos tener en nuestras empresas, ¿sí? Esto es parte de los cómo. Y es sumamente importante. Una cosa es el qué, otra es el cómo te lo digo, cuál es la estrategia, cuál es la técnica que estoy utilizando específicamente para comunicarme. ¿Sí? Siguiente punto, el cuándo, que es este que tenemos por aquí. Fíjense qué interesante es esto. Percibir el tiempo indicado para hablar. Es decir, haz conciencia, date cuenta en todo momento que vayas a abrir la boca o en todo momento que estés decidiendo también quedarte así sin hablar, en silencio, date cuenta si es el tiempo indicado para comunicarte. Es el tiempo comunicado para hablar y también podríamos decir, o si es el tiempo indicado para quedarnos callados. Este, muchachos y muchachas, chicos y chicas, es el arte del timing. El timing es súper importante en la comunicación. ¿Es el momento para hablar? ¿Es el tiempo adecuado para hablar? Entonces, voy a hacerles dos ejemplos. ¿Qué pasa cuando en nuestra vida profesional nosotros le llamamos la atención a una persona cuando estamos rodeados de 10, 15, es más, una persona más, cuando a lo mejor regañamos, llamamos la atención en frente de los demás? Lo único que estamos ocasionando es un golpe directo a la autoestima de la persona, no estamos ayudando para nada. Entonces, el cuándo es el momento de que yo le digo estas cosas a esta persona. No, y peor tantito, cuando a lo mejor también estamos hasta enojados. ¿Es el momento adecuado para que yo hable? Estoy en el estado adecuado para hablar y el otro está también en el estado adecuado para hablar. Y aparte, con la que sigue, ¿no? Es el lugar adecuado para que hablemos, que es el dónde. Se juntan estos dos. Entonces, el cuándo es el momento adecuado, es su momento adecuado, es el tiempo adecuado para el otro, para mí, y lo juntamos con el dónde. ¿Es el lugar adecuado para hablar? ¿Cuántas veces a lo mejor estamos nosotros en una empresa, en la compañía, y entonces vamos corriendo y una persona llega ahí corriendo a decirte, oye, rápido, te quiero comentar esto?
y a veces son temas súper importantes en donde no se toma nota, en donde no ponemos quizá total atención porque vamos pensando en lo que vamos a hablar en una junta, venimos pensando en lo que platicamos, algo muy fuerte, quizá un reto muy fuerte de una junta, y no ponemos la atención adecuada. Entonces, es importante que pienses tú también siempre, ¿es el dónde? ¿Es el dónde para hablar? Y bueno, hace rato les comenté un ejemplo de empresa. Vamos a ver un ejemplo en casa. ¿Qué tal cuando a lo mejor como padres le llamamos la atención a los hijos en frente de sus hermanos? O cuando le llamamos la atención a los hijos en frente de los amigos o de los primos. Y bueno, si la llamada de atención es para 2, 3 hijos, bueno, sí los juntamos, pero para cuando es nada más la llamada de atención para un hijo y que a lo mejor hasta con nuestra comunicación lo avergonzamos, le decimos improperio y medio, pues entonces no es ni el cuándo ni el dónde. Entonces es bien importante tomar en cuenta esto. ¿Dónde vamos a tomar en cuenta también el cuándo y el dónde? Cuando, por ejemplo, hay parejas que se pelean en las reuniones. Se ponen a discutir ahí en medio de reuniones y hasta a veces destrozan las fiestas, destrozan la reunión, porque te das cuenta que si tú te pones a hablar con la pareja, a discutir con la pareja, enfrente de una serie de amigos en una reunión, no es ni el cuándo y el dónde. Nomás estás ridiculizando a tu pareja y estás poniendo en un estado muy inadecuado a las otras personas que están en la reunión. Entonces, ejemplos del cuándo y del dónde. Importantísimo. Ya les di de los dos, en área personal, en área profesional. Entonces, ve pensando a lo largo de que me escuches en estos minutos. ¿Qué haces con tu comunicación? ¿Cómo es tu comunicación? Regularmente checas el cuándo, que es el timing. Regularmente checas el dónde, que es el lugar. Y vamos a pasar al quinto, que es sumamente importante. Y vean lo que dice. Se lo señalo aquí con la flechita que dice. Y sí tengo el permiso. Importantísimo. Si yo no tengo el permiso de hablar, yo no debo de hablar. Claro, la vamos a unir al otro que dijimos, si es verdad y si va a desarrollar al otro, le va a ayudar al otro. Pero hay que agregar, y si tengo el permiso de hablar. Les voy a poner 2 ejemplos. Imagínense ustedes, para que quede muy claro, que yo voy a salir a un café con mi amiga Ana. ¿Sí? Y estamos allá en el café. Y entonces mi amiga me tiene mucha confianza y me empieza a platicar un problema que tiene con un compañero en el trabajo y que es un problema recurrente. Y cada que vamos a un café, me habla y me habla y me habla de ese tema. Entonces yo quizá, con cero prudencia, sin estar al tanto de mi cuándo y sin estar al tanto de mi cómo, la interrumpo. Errorcísimo. Y aparte le digo, ay, Ana, pero es que ¿cuánto tiempo llevas batallando con lo mismo? Es que sí serás, y pues ahí le pueden poner la palabra que ustedes quieran, ¿no? Por ponerle así una muy leve, si serás tonta. ¿Qué te pasa? Pero es que te ven la cara, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar en esos momentos con mi amiga Ana? ¿Le estoy ayudando al decirle todo eso? En primer lugar la interrumpí. ¿Y le estoy ayudando? Para nada. Muy probablemente Ana se quede callada y a lo mejor ya no me vuelve a invitar para tomar un café y aparte no la ayudé. Eso es no tener el permiso de hablar. Para que yo hable, tengo que tener la atención del otro y el permiso del otro. Entonces, ¿qué tendría que hacer aquí? Una vez que Ana habla, yo me quedo callada, desarrollo mi habilidad de escucha, que al final vamos a hablar de este tema importantísimo, y entonces le digo a Ana, ya que acaba, le digo, Ana, fíjense mis palabras, ¿te puedo dar mi punto de vista? Y Ana tiene 2 opciones. Una es decirme, sí, amiga, ¿sí? Y otra es decirme, no. Si Ana me dice que no, yo no tengo por qué dar mi punto de vista. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces lo único que queremos es que alguien nos escuche. Hay una falta de habilidad tan grande de escuchar que a veces nomás queremos que nos escuchen, ¿sí? Porque pues casi nadie nos escucha. Oyen, pero no nos escuchan. O a lo mejor también nosotros oímos, pero no escuchamos. Entonces, a lo mejor nada más quiero que mi amiga, Ana quiere que su amiga Alejandra la escuche, porque al estar hablando, ella está acomodando sus ideas, ¿sí? Y otra opción es que me diga ella, sí, quiero que me platiques, sí quiero que me digas. Entonces, yo ahí ya le digo, mi punto de vista es este, lo que yo haría es aquello, lo que yo opino es aquello. Entonces, sí quedan las dos. La primera es no, 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 no.
No quiero que me digas, la verdad, si estamos bien. Y entonces yo me tengo que quedar calladita. Calladita nos vemos más bonitas. Y no le digo absolutamente nada. Y otra es que me diga, sí, amiga, sí quisiera que me dijeras. Y entonces ya le digo ahí mi punto de vista. Ni le digo que es una no sé qué, ni una no sé cuánto, y que hasta cuándo se va a dejar, y no sé qué. Sino solamente le doy mi punto de vista. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a aplicar esto en el trabajo? Por ejemplo, cuando estén en una junta, ¿cómo van a saber que ustedes tienen el permiso de hablar? Cuando el público que tienen ustedes ahí esté callado. Una forma de lograr la atención de las personas es cuando tú haces una pausa. Por ejemplo, si estamos aquí en una junta, están hablando y entonces yo digo con una voz firme, digo, ok, me quedo callada. Firme, segura, con una cara normal, no enojada, sino firme. Y entonces empiezo a ver que empieza, uno se va callando y otro enfrente, y otro por acá, y otro por acá, hasta que todos se callan. Ya que están todos callados, uno a otro se van callando, se va haciendo el reporte. Cuando ya todos se callaron, entonces ya digo, ok, comenzamos. Esa es una forma también de obtener el permiso, cuando obtienes la atención de las personas. Por ejemplo, que si estás con un colaborador y necesitas decirle algo, a esa persona le puedes, otra forma de obtener el permiso es decirle, ¿me permites explicarte esto? Con la experiencia que yo tengo, me gustaría compartirte esto. La experiencia que yo tengo me podría decir que podrías irte por acá, pero se fijan que es muy diferente a lo que tú tienes que hacer es esto, ¿sí? Entonces, ese es el permiso. Entonces, recapitulando, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y si me dan el permiso y si tengo el permiso de hablar. Esto del permiso es muy sutil, pero es bien interesante, ¿sí? Entonces, pasamos a la siguiente. Les traigo aquí algo que dice que son los axiomas de la comunicación. ¿Sí? Hay 3 reglas de comunicación importantísimas, importantísimas. La primera que está aquí dice, dice, no se puede no comunicar. Cuando nosotros estamos comunicándonos con alguien, cuando nosotros estamos relacionándonos con alguien, no podemos no comunicarnos. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Y vean lo que dice aquí. Todo comportamiento verbal o no, incluyendo el silencio, es una comunicación. Para comprender mejor cómo reaccionan nuestros interlocutores, es importante entender que nos comunicamos tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Axioma o regla importantísima. En casa, con amigos, en el trabajo. Nosotros todo el tiempo nos estamos comunicando. Fíjense esto, hables o no hables, te muevas o no te muevas, hagas o no hagas, tú siempre te estás comunicando. Ustedes imagínense como que nosotros fuéramos un pez y estuviéramos en nuestra pecera, redonda, grande, transparente, transparente, el agua transparente, no hay ninguna alga por ahí, ningún coral, transparente, todo se ve. Eso es lo mismo que pasa con nosotros. En todo momento, con nuestro lenguaje verbal y con nuestro lenguaje no verbal, que ahorita lo vamos a ver ya en la siguiente diapositiva, nosotros siempre nos estamos comunicando. Nos comunicamos también a nivel consciente y nos comunicamos a nivel inconsciente. A nivel consciente se da la comunicación verbal, es decir, las palabras, pero a nivel inconsciente se da la comunicación no verbal, es decir, voz y cuerpo. Entonces, aún con tu silencio, tú siempre te estás comunicando. Cuando tú le haces y subes los ojos, o que tuerces la boca, o que haces esos tonitos, como por ejemplo si le dijeras a alguien, oye, te encargo este trabajo, si puedes. O sea, ese sí puedes dijo 1000 cosas más que no creo en ti. Entonces, en todo momento, con todas las frases, aún con las pequeñas palabras, con todos los tonos, con todos nuestros movimientos, aún con el silencio, siempre nos estamos comunicando. Entonces, fíjense, yo me doy cuenta que hay gente que acude al silencio, porque como que desde el silencio quizá, a veces es necesario el silencio, y es importantísimo, es parte de ese timing, pero hay ocasiones que toca que hablemos y nos quedamos callados en casa, en oficina también. Entonces hay gente que hasta se queda así con su lenguaje del cuerpo, con sus brazos cruzados, y entonces desde ahí cree que no está pasando nada, cuando claro que estamos mandando un mensaje cuando estamos así.
podría ser un mensaje de indolencia, podría ser un mensaje de que no me importa, o si a lo mejor hasta lo tenemos combinado con una mirada de, ay, Dios mío, pero qué barbaridad con esta persona. No les digo más porque ya son hasta groserías que podríamos de pronto decir, o simplemente cuando estamos enjuiciando a alguien internamente que dices, bueno, pero no cabe duda que de verdad, no se le da nada. No lo decimos, pero con la pura mirada. ¿Sí? Entonces, por eso es bien importante que estemos conscientes que estamos como en una pecera y que no se puede no comunicar. Y fíjense, es bien importante ver aquí que aquí más bien podríamos agregar, hay una frase muy bonita que dice que el ejemplo arrasa. O sea, nosotros podemos decir muchas cosas, pero con el lenguaje del cuerpo, con nuestras acciones, estamos arrasando con toda esa filosofía que podemos decir. Entonces, ¿qué pasa cuando tú a lo mejor regañas a alguien porque llega tarde, pero tú llegas tarde? ¿Cuál es el mensaje que estás mandando? ¿Cuál es el metamensaje que estás mandando? ¿Qué pasa cuando tú dices respétame, pero tú no respetas con tu lenguaje, con tus tonos? ¿Sí? Entonces es bien, bien, bien interesante. Tú en todo momento te comunicas. Todo cuenta. Entonces, si lo conectamos con nuestro tema, con todo puedes lograr una magia. Con todo, podrías con algún elementito por ahí acabar con esa magia. ¿Estamos? Bueno, segundo elemento importantísimo. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional súper importante. Es otra regla. Ven lo que dice aquí. El contenido es el objeto de la interacción. Y aquí les tengo una grafiquita. El contenido es el qué. Es decir, ¿qué te estoy diciendo? La relación corresponde a la carga afectiva. Es decir, ¿cómo te lo estoy diciendo? ¿Sí? Entonces es bien, bien, bien importante. Siempre toma en cuenta tú como líder en casa, como líder con amigos, como líder en empresa, cuando tú te estás comunicando, y parte crucial es en las relaciones que cuides qué digo y cómo lo digo, que ya lo habíamos hablado en los 5 elementos del arte de la comunicación. Nada más aquí se los estoy relacionando con que el qué es el contenido, lo que te estoy diciendo. Y la relación es cómo te lo estoy diciendo, con qué estrategia te lo estoy diciendo. Fíjense a dónde va dirigido este cómo. El cómo va dirigido a cómo te estoy haciendo sentir con mi comunicación. ¿Qué te estoy diciendo sin decírtelo con mi comunicación? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué hay detrás de mis palabras? ¿Sí? Y ojo, chicos, esto aplica también en lenguaje en presencia, o sea, con el lenguaje, con lo que sale de tu boca, pero también aplica cuando mandamos un mensaje por WhatsApp, cuando mandamos un mensaje por mail. Por ejemplo, a mí me ha tocado, ahí les doy un ejemplo de qué y cómo. Me ha tocado de pronto cuando he trabajado así en empresas o bueno, de todos modos, aunque yo esté en consultoría, pero que de pronto me toca ver esto, que a lo mejor yo le mando un mensaje a mi jefe. No. Yo le mando un mensaje a una compañera de trabajo, que por lo que sea a lo mejor no me ha respondido, no me ha traído, no me ha dado el trabajo que me tiene que entregar para yo continuar, lo que sea. Pero el chiste es que yo tengo un tema con ella. Y entonces yo le mando a Juana Rodríguez, le mando un mensaje y le digo, oye Juana, estoy esperando tu mensaje de tu trabajo desde tal y tal día y bla, 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 todo lo que ponemos. Pero ¿qué creen que hago? Se lo copio a nuestro jefe, cuando no tendría que copiárselo. Hay ocasiones que sí se tiene que copiar, pero hay ocasiones donde no se tiene que copiar al jefe. Y a lo mejor hasta el jefe del jefe. Y a no sé qué tanta gente que lo único que hacen es en el cómo, ahí está el cómo. El tema era nada más con ella, con Juana Pérez, pero el cómo aplica en y cómo me estoy comunicando contigo a la hora que estoy incluyendo a gente que no tendría por qué incluir, porque entonces ahí implícito va el que quizá te esté avergonzando. Cuando hay formas más asertivas de comunicarme contigo y de decirte que me urge que me lo entregues, porque entonces se va a atrasar todo. Eso es el qué y el cómo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a aplicar en casa? Cuando yo le digo que a lo mejor un hijo mío tira el jugo, ¿sí? El qué es decirle,
ok, ¿qué vas a hacer con eso? Ese es el qué vas a hacer con eso. El cómo es, ¿y qué vas a hacer con eso? O, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a solucionar? Si se fijan, es el tono de voz y hasta quizá la mirada. Una mirada de, hijo, resuélvelo, solucionalo, o una mirada de penetrante que acabe con la persona. ¿Sí? Entonces, ese es el qué y ese es el cómo, en todo en la comunicación. Vamos a pasar a la tercera regla, que es, o bueno, el tercer axioma, que es, la comunicación es un proceso circular. Regla también importantísima. Fíjense lo que dice. Cada interlocutor influye sobre el otro y es a su vez influido por este. Es necesario que aprendamos a evaluar el impacto que ejercemos sobre nuestro interlocutor. ¿Sí? Hasta ahí le vamos a dejar. Todos nosotros influimos en los otros al estar relacionándonos, al estar comunicándonos. Pero esto es un círculo. Esa persona también está influyendo en nosotros. Por eso es tan importante que desde hoy, si es que antes no lo hacían, pero si sí lo hacían, que simplemente lo refuercen, estén siempre al tanto, estén siempre muy conscientes de que cuando tú estás comunicándote, estás impactando en el otro. Y que tú también estés al tanto, estés consciente del impacto que los otros están teniendo en ti. ¿Sí? Por eso dice que la comunicación es un proceso circular. Y una más, dice aquí, el resultado de tu comunicación es la respuesta que obtienes. Esto es sumamente importante, ¿sí? Depende de, más bien, desde hoy pon atención a cómo te responden, ¿sí? Porque la forma como te respondan va a estar directamente relacionada a cómo iniciaste tú esa conversación. Entonces, no nos quejemos desde hoy. ¿Cómo te están contestando? Pues cómo inicias una conversación tú. Cómo dices las cosas, cómo te están contestando. ¿Generas confianza en los otros? Entonces ellos van a contestar de una forma. ¿Generas miedo en otros con tu comunicación? Ellos te van a responder así, o a lo mejor con tu comunicación paralizas, que no te extrañe que la gente se quede así. Entonces es bien importante, esta es otra regla de comunicación. El resultado de tu comunicación es la respuesta que obtienes, ¿sí? Muy, muy, muy importante. Y aquí les voy a hablar de una cosa bien interesante que se llama, que los voy a dejar como de tarea desde hoy y pues para toda su vida si ustedes lo quieren. Piensa que en comunicación nosotros tenemos dos tipos de boomerangs, los dorados y los negros. Los dorados están relacionados con tu comunicación asertiva. ¿Qué comunicación asertiva qué es? Decir lo que tienes que decir, como lo tienes que decir, en el lugar donde lo tienes que decir, en el momento que lo tienes que decir, de la forma adecuada y a la persona adecuada. Todo eso es comunicación asertiva. Eso sí también, cuidando la integridad de la persona, cuidando tu propia integridad. ¿Sale? Decir ideas, pensamientos, y a lo mejor la otra persona está completa, no se trata a veces de imponer puntos de vista, sino de dar puntos de vista. Entonces, bueno, esa es la comunicación asertiva. Entonces, los boomerangs dorados son esos que vamos a enviar con comunicación asertiva, ¿sí? Aplicando todo o mucho de lo que hemos estado viendo aquí. Los boomerangs negros los vamos a aplicar cuando utilizamos lo contrario, es decir, la comunicación poco efectiva, o la comunicación agresiva, o la comunicación pasiva. Entonces, cómo funcionan los boomerangs? Lo que tú envías es lo que regresa, ¿sí? Entonces, que no te extrañe que desde hoy, si tú envías un boomerang dorado, muy probablemente te va a regresar un boomerang dorado. Si tú envías un boomerang negro, muy probablemente te va a regresar un boomerang negro. Y ahí va otra cosa. Cuando tú recibes un boomerang dorado, ¿cómo lo tienes que regresar? Dorado. Cuando tú recibes un boomerang negro, ahí está la maestría de la comunicación. ¿Cómo es importante que lo regreses? Dorado. Dorado. Porque si lo regresas negro, ahí aplica otra regla de comunicación que dice, agresión genera agresión. Entonces, no te extrañe después que si tú estás enviando boomerangs negros,
los resultados en tus relaciones personales sean completamente inadecuadas. Después no te extrañe porque no te invitan a reuniones, no te extrañe porque a ti no te toman en cuenta para proyectos, que no te tome por extraño el que tus hijos te tengan miedo, la pareja te tenga miedo, tus colaboradores te tengan miedo. ¿Qué tipo de boomerang se estás enviando? ¿Sí? Entonces es una forma, es como una forma muy lúdica, pues, de ver esto de cómo envías los boomerangs, cómo regresan, cómo te llegan, cómo los envías. Y entonces esto tiene que ver con este proceso circular. Entonces, pasamos a la siguiente. Dice, como les había platicado, la estructura de la comunicación. Lo que he estado platicando con ustedes se los pongo en este círculo para que quede más gráfico. Nosotros, el qué que platicamos al principio en el arte de la comunicación, el qué es el lenguaje verbal, que es este cacho del pie color verde, que son tus palabras. Las palabras que tú dices, las palabras que tú escribes, son el 7%. Ojo, no porque sea el 7% quiere decir que es poquito. No, 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 no. Son igual de importantes que el resto, ¿sí? Las palabras son súper importantes. Las palabras una palabra puede mover el mundo, pues. El tema es que en la comunicación no son son súper importantes, más lo que hay alrededor es de mayor impacto. O sea, lo que es el lenguaje no verbal, ¿sí? Entonces, palabras es el 7%. Lenguaje no verbal es el 93% restante. Ese 93% restante se divide en dos. O sea, el lenguaje no verbal se va a dividir en dos, que es esto que les tengo yo aquí. Déjenme encontrar la flecha que se me perdió. Tenemos primero que nada tu voz, ¿sí? Que fíjense, es el 38%. Este es el morado. Y tenemos en este azul el lenguaje del cuerpo. Y vean todo lo que es el lenguaje del cuerpo. Entonces, voz. ¿Qué es la voz? La calidad de tu voz, es decir, volumen, velocidad, el tono, que es tus graves, tus agudos, tus inflexiones de voz. Si vas cambiando la voz, subes el tono, bajas el tono, subes el volumen, bajas el volumen. Los cambios que vas haciendo para de alguna forma ir captando la atención de tu interlocutor. Eso es la voz. Pero fíjense, ahí entran los tonitos esos sarcásticos de, si puedes, ya lo sabía. Y esa bola de cosas que a veces decimos que no vienen al caso, esas colitas sarcásticas que pues no son en otros países, pero que aquí en México nos encantan, van aquí en la voz, junto con las palabras, ¿no? Junto con lo que dice, pero vean cómo impacta. Y luego de ahí tenemos el lenguaje corporal, 55% como les había dicho. Y les voy a decir todo lo que incluye el lenguaje corporal. Ahí va. Tu mirada. Hay una regla más de comunicación que dice, a mayor contacto visual, mayor comunicación. Con tu mirada te comunicas muchísimo, ¿sí? Ojo nada más, importante si tenés una mirada muy penetrante, también podrías hacer un pequeño cambio y no ver directamente a las pupilas, sino a lo mejor ver a las cejas, ver al entrecejo, que el mensaje que das es que estás viendo a la persona, pero no estás generando, no estás agresivo con tu mirada, de alguna forma. Entonces, la mirada es súper importante. Las pausas que vas haciendo, como te comenté hace rato de cómo pedir la atención, esa es una forma de, con tu lenguaje no verbal, captar la atención, captar el permiso. Entonces, ¿cómo utilizas tus pausas? Otro, ¿cómo utilizas tu cuerpo completo? ¿Cómo utilizas tus manos? ¿Cómo utilizas tus brazos? Fíjense muy bien, tu postura del cuerpo. Es diferente que yo esté con ustedes aquí así, derechita, platicando, a que estuviera así sentada, platicando con ustedes. El mensaje que estoy dando es muy diferente. Cuando estás parada, es muy importante el que estés derecho, que estés erguido, que el mensaje que das es que estás seguro, ¿sí? Entonces es bien importante que tanto sentado como parado estés en una posición, en una postura que también se le llama en PNL una postura del éxito. En programación neurolingüística es PNL. Postura del éxito es súper importante.
Si tú conoces a una persona que esté deprimida y está así, lo primero que le tienes que decir es, levanta la mirada, enderézate y ve hacia arriba, ve hacia la arriba a la derecha, al horizonte, en donde estamos construyendo cosas. Todo eso tiene que ver con el lenguaje de tu cuerpo. Fíjense, bueno, esa es postura del cuerpo. Las ademanes, las señas que hagamos, es diferente si yo te digo, a ver, Pedro, así, a ver, Pedro, tú, escuchen, a ver, Pedro, tú dime, a que yo te diga, a ver, Pedro, tú dime, por favor. Fíjense mi mano. A ver, Pedro, tú dime. Y hasta le puedo decir, tú dime, por favor. ¿Se fijan la voz qué diferente? En la primera estoy mandando y estoy señalando. En la segunda estoy invitando. Pedro, ¿nos puedes compartir, por favor? Hasta con la mano. Fíjense lo que estoy haciendo. Movimiento de mano. ¿Sí? Movimiento de voz o cambio en mi voz. Y una última, los gestos. Si sonrío, ay, hola. Imagínense que yo llegara y les dijera el día de hoy así. Ay, hola, qué gusto estar con ustedes. Es un placer. Pues no me crees absolutamente nada porque mi sonrisa es completamente fingida. Si abrimos los ojos, si levantamos las cejas, si sonreímos, si estamos serios, todo eso es parte de tu lenguaje corporal. Y una cosa más antes de pasar a la siguiente diapositiva. Cuando nos estamos comunicando con el lenguaje verbal, es decir, con tus palabras, tú estás mandando un mensaje. ¿Se acuerdan del consciente y del inconsciente que les hablé? Estás mandando un mensaje al consciente. Con tu voz y con tu lenguaje del cuerpo, que es el lenguaje no verbal, estás mandando un mensaje al inconsciente. Estás mandando fíjense en mi palabra, metamensaje. Es decir, estás mandando el verdadero mensaje. Estás mandando el mensaje que hay detrás del mensaje. ¿Sí? Ejemplo, como lo que les acabo de decir. Voy a decir las mismas palabras con dos ejemplos. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar aquí. ¿Sí? Otro mensaje cambiando mi postura y mi voz. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto estar aquí con ustedes. El mensaje que doy es completamente diferente. Las palabras fueron las mismas, fue el mensaje que envié, pero mi metamensaje, es decir, el mensaje que hay detrás, fue muy diferente con uno y con otro. Entonces, esa es la estructura de nuestra comunicación. Y vean esto, se los había comentado hace rato, no es lo que decimos, sino la forma en la que decimos las cosas. O sea, importa lo que decimos, pero la forma como lo que decimos, con la que decimos las cosas, arrasa. ¿Ok? Y entonces, para ir empezando a cerrar esta plática, desde hoy, siempre que te comuniques, pregúntate. Fíjate muy bien en esto, grábatelo, anótalo por ahí, grábatelo con fuego del Espíritu Santo. Siempre que te comuniques, ¿con quién? Con quien sea. Hijos, padres, hermanos, pareja, amigos, clientes, proveedores, jefes, colaboradores, laterales, siempre, además, y hasta contigo mismo, siempre que te comuniques, pregúntate, ¿qué quiero lograr yo con este mensaje? Siempre pregúntate eso, ¿ok? Y antes de pasar a esta última pregunta y a cerrar nuestra metáfora, te quiero comentar del tema de la escucha activa. Si estamos hablando nosotros de escucha, de comunicación, si estamos hablando de la magia de la comunicación, es imprescindible que hablemos de la escucha. ¿Sí? ¿Por qué lo pongo aquí en este mensaje, en esta diapositiva que dice siempre que te comuniques, pregúntate? Porque también cuando tú no escuchas, estás mandando un mensaje. Y como yo les comentaba, yo no sé en otros países cómo sea, pero en México tenemos una pésima en general. Yo no sé cada uno de ustedes, yo estoy hablando en general. Ustedes evalúense. En México tenemos una pésima habilidad de escucha. ¿Y qué quiere decir tener una pésima habilidad de escucha? Que oímos, pero no escuchamos. Y es como, por ejemplo, cuando le decimos a alguien, sí, pásate, te escucho, y acá estás. Eso no es cierto, no estás escuchando completamente. ¿Cuál es el mensaje que estás enviando a la hora que estás acá escribiendo y a la persona ahí parada, hablando o enfrente de ti? ¿Cuál es el mensaje que estás mandando dije con mis palabras te escucho, pero con mis actos que estoy haciendo? Otra forma de no escuchar es cuando interrumpimos, con el ejemplo que les dije del permiso, con mi amiga Ana. Cuando nosotros estamos hablando e interrumpimos, ¿sí? Cortamos la comunicación.
¿Y nosotros qué sabemos? Cuando nosotros, imagínense que empezamos a hablar A, B, C, D, vamos a imaginarnos que esto es un plum, esto entero es la comunicación, ¿sí? Yo te voy a hablar de aquí a aquí. Empiezo a hablarte A, B, C, y aquí en donde iba, corté la comunicación y empecé a hablar, bla, 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 bla. ¿Qué pasé? ¿Qué pasa aquí? Rompo la comunicación y ya esta persona igual ya se enoja o igual ya se le va el rollo y nos desviamos. La pregunta aquí, muchachos, cuando interrumpimos es, ¿cómo sabes tú que lo realmente importante está aquí o está acá? En lo que no te di la oportunidad de comentar, de platicar. ¿Sale? Y podemos nosotros interrumpir de dos formas. Por medio de podemos interrumpir de dos formas. O cuando interrumpimos hablando, pues, o sea, que decimos, oye, te quiero comentar. Pero también podemos interrumpir mentalmente, cuando por dentro ya estamos pensando, ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a comentar? Ay, no, está mal. Ay, no, pues ella cree que no sé qué. O sea, cuando empezamos nosotros con un diálogo interno, también dejamos de escuchar. Entonces, bueno, importantísimo que evalúen ustedes cómo escuchan, qué tanto escuchan, si verdaderamente escuchan o solamente oyen, porque si no escuchamos, se rompe la comunicación. Es una barrera gigantesca. Y bueno, chicos y chicas, quisiera yo ir cerrando, antes de pasar a decirles qué pasó con este joven, quisiera ir yo cerrando continuar cerrando con esta gran frase que dice, ¿qué hago yo para que esto pase? En tu comunicación desde hoy, pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para que no se comuniquen conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo para tener las relaciones que yo tengo? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi hijo no se acerque a platicar conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo para que no me llame para tal proyecto? ¿Qué estoy haciendo yo para que mi colaborador no se acerque? Me entero de cosas por otras personas que por él mismo. ¿Qué estoy haciendo yo que el cliente prefiere que vaya otra persona a que yo vaya? O sea, desde hoy pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para que esto suceda? ¿O qué estoy haciendo yo más bien para generar esto? Grábense esto. Nadie nos hace enojar, nadie nos hace entristecer, nadie nos hace alegrarnos. Nosotros solitos con lo que nos decimos a nosotros mismos y que por consecuencia sentimos, elegimos entrar en los estados que entramos. Entonces, desde hoy, esta es una pregunta para salir de la victimez en el tema de relaciones y en todo. Yo podría decirte que en todas tus áreas de vida. Y es una pregunta para que desde hoy, si es que no la conocías, te ayude a que te hagas más y más y más responsable y te des cuenta que todo lo que generas en tu vida es directamente generado, valga la redundancia, por ti. Y bueno, antes de pasar a las preguntas y respuestas, les quiero decir qué pasó con este joven. Este muchacho se fue a recorrer todo el mundo, todo el mundo. Efectivamente, fue encontrando las diferentes gemas. Recolectó primero la amarilla, después la anaranjada, luego la azul, la verde, la morada. Y por allá en un desierto, en el desierto del Sahara, abajo de una duna, encontró la color azul índigo. Y eso, le dijo, su intuición le dijo, es momento de regresar. Y aparte fue la indicación de ese gran sabio. Y en eso el joven emprende su viaje de regreso para acá, para el reino. Llega, todo quemado, todo asoleado, llega, sube la colina, llega hasta la casa del gran sabio y toca a la puerta de nuevo. Y en eso se abre la puerta. Y sale este gran sabio y le dice, ¡joven! ¿Pero qué cambiado estás? ¿Cómo has crecido? ¿Cómo has madurado? Pásale, por favor. Y lo deja entrar. Entonces el joven entra, se sienta y empiezan a platicar del viaje. Y le dice, ok, y cuéntame cómo estuvo el viaje, ¿no? ¿Qué pasó con las piedrecitas? Entonces el joven le llegó en una bolsa que estuvo cargando durante todo el viaje, le dijo, aquí traigo estas piedras ya que me encargó usted, ya las traje. Traigo la color amarillo,
traigo la color naranja, traigo la color azul bajito, la verde, la morada y la azul índigo. Y aquí están, y se las entregó. Y entonces este gran sabio le dijo, muy bien, ¿y qué pasó en tu viaje? Le dijo, pues a lo largo de todo este tiempo aprendí muchísimo, adquirí conocimientos, desarrollé habilidades también, habilidades de comunicación, al estar buscando también todas estas piedras y al estar viendo por qué lugar me iba. Y pues también tuve que cambiar muchas actitudes, la persistencia, pues muchas actitudes que yo tenía, igual no tan positivas, las fui cambiando a lo largo del camino, ¿no? Fui integrando también, reforzando valores, entonces pues hice, todo eso pasó en el camino. Y entonces ese sabio le dijo, ok, muchacho, muy bien, muy bien, le dijo, pues entonces te voy a dar el secreto de mi sabiduría. Le dijo, y el secreto de mi sabiduría es esta piedra. ¿De qué color creen ustedes que era la gema? Color rojo. Le dijo, te voy a dar esta piedra a cambio de esas 6. Esta piedra color roja corresponde a la pasión. Esta piedra color roja corresponde a la conexión de tu cabeza con tu corazón. Esta piedra color roja corresponde a que desde hoy, cada que tú vayas a hablar, cada que tú vayas a mirar a alguien, cada que tú te vayas a dirigir a alguien, conectes tu cabeza con tu corazón. Mientras no hables, mientras no te comuniques, primero conecta siempre tu cabeza con tu corazón. Y por último, esta piedra color rojo significa el que siempre sigas un camino con corazón, ¿sí? Que siempre desde tu corazón salgan las palabras, desde tu corazón, desde tu compasión hacia el otro, desde tu pasión por vivir, desde tu amor hacia el otro, salgan tus palabras, salgan tus acciones, salgan tus pensamientos. Y entonces le dio la piedra roja. Le dijo, y este es el gran secreto de mi sabiduría. Lo más importante, muchacho, es que desde hoy estate siempre consciente que la verdadera magia siempre está en ti. Y pues bueno, muchas gracias. Y pasamos con nuestra plática, con nuestra sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias por estar, Alejandra, muchísimas gracias. Qué interesante la plática que nos acabas de ofrecer. A mí me has dejado un profundo conocimiento de las relaciones que debo de establecer y cómo establecerlas. Oye, y tenemos aquí varias preguntas que nos han hecho. Por ejemplo, tenemos de Rafa Moreno. Dice, tengo un puesto donde estoy a la par de mi jefe y por ende algunos subordinados no me toman en cuenta sino hasta que le copio a él y a veces ni así me hacen caso. ¿Qué nos podrías responder? Yo aquí lo primero que les podría responder es que es muy importante primero hacer un análisis de, como lo dijimos en la última pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para que esto pase? Quizá no conscientemente, pero sí inconscientemente podrías estar haciendo algo para generar precisamente, podríamos decir, que te brinquen, ¿no? Entonces sería muy importante primero que nada analices tus acciones, qué podría estarte faltando, ¿sí? Hacer para mandar, acuérdate, un mensaje diferente, para mandar un metamensaje, que es el mensaje que hay detrás del mensaje diferente. Esa podría ser número 1. Y primero que nada es esa, tu propio análisis, tu propia evaluación de qué estás haciendo tú para que esto pase. Y en segundo lugar, yo lo que te podría recomendar es que tú pudieras hablar con este jefe, bueno, más bien con tu jefe, y le pudieras decir, como utilizar un poco esta técnica de retroalimentación efectiva, de primero decir lo que te gusta de la relación con él y lo que te apoya con tus colaboradores y demás, y después le dijeras, y me gustaría muchísimo que me apoyaras en este tema, y que le dijeras el tema esto, ¿no? De cómo te puede él ayudar, cómo puede él aportar el que tu gente no se salte y se vaya con él, y hablándole de que el impacto que está teniendo en tu gente y en ti y en el departamento en general, el que él mismo esté propiciando el que la gente
te esté saltando. ¿Sí? O sea, yo acudiría, la verdad, yo siempre he dicho que hablando se entiende la gente. Entonces, si tú lo haces en el momento adecuado, en una cita, tranquilo y expresando, no desde me siento mal por esto, sino las consecuencias que estamos teniendo en el departamento es por esto y por esto y por esto, qué mensaje estamos enviando los dos, las consecuencias que están teniendo en su propio desarrollo. Yo es lo que te recomendaría. Primero que nada, tu autoanálisis y después acudir a una plática con él, pero que veas qué es lo que he hecho otras veces al platicar con él y que no me ha funcionado. No vayas a hacer lo mismo porque no va a funcionar. Mejor busca una estrategia diferente. Por eso se me ocurre que si no has hecho esta, acudas a dar como una retroalimentación, ¿no? Lo que me encanta contigo, con tu relación conmigo, jefe, es esto. Quisiera platicar de algo que considero que es importante que cambiemos por el beneficio de todos. Sobre todo hablando del beneficio de todos y del mensaje que están enviando. ¿Sí? Perfecto. Una pregunta más de Sí. parte de Luis Gabriel. Ahora que está tan de moda todo esto de las redes sociales, nos pregunta, ¿y qué pasa con la comunicación en redes sociales y las nuevas generaciones? ¿Cómo poderla fortalecer entre nosotros? Ah, muy bien. Híjole, nos podemos aventar aquí otra hora. Qué bueno que me mencionas esto de las redes sociales. Eh, Aunque todo lo que platicamos el día de hoy lo podemos aplicar también a el tema de redes sociales. Por ejemplo, cuando nosotros estamos voy a dividirlo en dos. Si estamos hablando, por ejemplo, de esta plática, ¿no? Que imagínense que estuviera yo con ustedes y que fuera yo su jefe y estuviera aquí con, no sé, 25 y los pudiera ver aquí en la pantalla. Todo esto del lenguaje no verbal que dijimos, de las palabras, de los gestos, de los tonos de voz, aunque estemos del otro lado de la pantalla, se ve. O sea, tú estás mandando un mensaje. Cuando yo estoy hablando contigo, estoy hablando con la gente, les digo, pongan atención en esto, y una persona está por acá haciendo algo, o si está aquí con el celular mandando, a veces hasta tienen de pronto no se dan cuenta que hasta se avienten una pequeña sonrisita y se nota desde acá que están en conversación, quién sabe con quién. Quizá estoy asumiendo, pero quizá estoy en toda la razón, que están en todos lados menos aquí. Entonces, yo les podría decir que en el tema de las redes sociales, por ejemplo, todo este tipo de conversaciones aplica lo que acabamos de platicar. También aplica el tono de voz, también aplica las palabras, también aplica que tú con tu lenguaje te estás comunicando. Es más, aún tengas tu pantalla apagada, tú estás mandando un mensaje. Y el mensaje podría ser, digo, yo sé que a veces estamos con pantalla apagada porque se necesita, pero cuando te están requiriendo que tengas la pantalla prendida y que no la prendes, tú estás mandando un mensaje. Y el mensaje podría ser que no te importa, podría ser que ni siquiera estás. O sea, puedes mandar un mensaje que el otro también va a interpretar, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Todo el tema de las percepciones. Y me decías algo, Jaime, entonces, bueno, por un lado la pregunta esta es, en cuanto a las redes sociales, quise irme por el lado de estas comunicación como más directa. También, nosotros cuando estamos poniendo los likes en el Facebook, en Instagram y en todo eso, cuando estamos mandando, es muy importante que cuidemos todo lo que nosotros publicamos y todo lo que nosotros le ponemos, igual hasta el like y todas las frases, todo lo que nosotros de alguna forma va apareciendo en nuestros perfiles, porque eso también habla de nosotros, habla de tus intereses, habla pues de tus intereses, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta. Habla también en un momento dado de tus valores. Fíjense, yo mucho tiempo trabajé en una empresa en donde nosotros, cuando una empresa despedía a alguien, nosotros les dábamos una especie de coaching de reubicación laboral. Y una de las cosas que yo les decía era, cuida tu perfil de Facebook, cuida tu perfil de Instagram, porque hay gente que de verdad pone cada cosa que eso, a la hora de la hora, los que están reclutando van a buscar en las páginas de Facebook y encuentran esa bola de cosas, ¿no? Que en la borrachera, o poniendo videos que dices, ¿qué onda con eso? ¿Qué onda con esa agresión? O sea, al final nuestras páginas de Facebook y de Instagram, como les vuelvo a repetir, están diciendo algo de nosotros, porque por algo yo lo estoy poniendo.
¿sí? Entonces, bueno, por ahí es por donde le entendí. Y una cosa importantísima, el tema de las nuevas generaciones. Hay algo bien importante. Yo los invito a que conozcan cómo funcionan las nuevas generaciones, que aprendan qué cosas buenas tienen, en qué cosas los podríamos ayudar. Pero entonces yo los invitaría a que a cuestiones de comunicación nosotros nos vayamos a los que somos de generación X, los que somos de generación baby boomer, los invito a que aprendamos de los millennials y centennials. Y a los centennials o millennials que estén aquí observándome, también los invito a que no juzguemos tampoco a los X y a los veteranos y a los baby boomers, sino que también sepamos cómo funcionan ellos. Es más importante hablar para comunicación es muy importante entender la forma de ver el mundo de una generación y la forma de ver el mundo de otra generación, porque solamente así podemos acercar a las generaciones, romper esa gran brecha que hay entre las generaciones, porque lo único que hemos hecho en muchos lugares yo he escuchado es criticar unos a otros, no entendernos unos a otros, enjuiciarnos unos a otros. Y solamente, bueno, más bien, la comunicación, el querer entender del otro, el querer saber cómo funciona el otro, es lo que va a hacer que nos acerquemos y que de alguna forma no nos veamos como dos bandos, sino que nos veamos como un gran equipo, con toda la vitalidad y el conocimiento de las nuevas generaciones, pero con todo el conocimiento y con toda la experiencia de las viejas generaciones. Entonces, bueno, pues es lo que podría, ya me amplié, Jaime. No, no te preocupes. Bueno, se está llenando esto de preguntas, pero vamos a dar respuesta a una más, si nos haces favor, Ale. Dice, el Sí, gran reto con cubrebocas es que no vemos la cara por completo, sonrisas o expresiones, por lo cual es difícil saber el ánimo o la tensión de los participantes. sí, sí, es Aquí la verdad. Lo que pregunta pasa, es, el gran reto es ahorita el cubrebocas que estamos utilizando, ¿no? así es, sí. Mira, lo que pasa es que sí, efectivamente, al final el cubreboca nos está tapando todo esto. Sin embargo, y bueno, y hasta la voz, ¿no? La voz no sale igual si yo traigo un cubrebocas. Sin embargo, acuérdense que nuestro lenguaje del cuerpo es desde aquí hasta nuestros pies. Entonces, ¿qué va a estar hablando? Nuestros ojos, la forma como nos movamos, el hecho de que nuestra postura y una cosa bien importante también va a estar hablando de nosotros, nuestras actitudes, nuestras acciones, porque acuérdense que también con las acciones y las actitudes nosotros nos vamos comunicando. Entonces sí es cierto que de alguna forma ese cubrebocas se está convirtiendo en una gran barrera, es cierto, no lo podemos negar. Sin embargo, no nos quedemos ahí, no nos quedemos en lo que ya no hay o en lo que no hay por lo pronto, mejor vaya vámonos a ver lo que sí tenemos para podernos comunicar. Si una persona llega abatida, jorobada, así pues encorvada, triste, más que en la boca se le va a notar en la mirada. No nos han dejado, no nos dicen que nos tapemos los ojos y los ojos son la ventana del alma. Tenemos, gracias a Dios, disponible todavía la mirada de las personas, la postura de las personas, que también nos va a decir grandes cosas. ¿Sí? Las palabras, bueno, salen por medio del cubrebocas, un poco distorsionadas, pero al final son palabras, pero veamos por dónde podemos seguir leyendo el cuerpo. Es importante aprender a leer el cuerpo de las personas. Si la persona está a la mejor jorobada, mando un mensaje. Si está derecha, mando un mensaje. Como estoy sentado, mando un mensaje. Si estoy rojo, mando un mensaje. Hay gente que de pronto está molesta y aquí se le ve como la vena saltada y es momento de que tú pares. Lo más asertivo será que tú pares. Si ves a una persona con su mirada para abajo, esa persona podría estar triste, esa persona podría estarse diciendo cosas, esa persona podría estar sintiendo cosas, le podrías decir, ¿qué te pasa? Entonces, sí nos quitaron el cubrebocas, pero seguimos teniendo, acuérdate, el cuerpo es el 55% y la voz pues está tapada, pero sí salen las palabras. La voz pues sí sale distorsionada, ¿sí? Entonces, todavía tenemos elementos para ver cómo están los demás. Bueno, pues aquí paramos ya las preguntas. Vamos a tratar de responder algunas de ellas. Les recuerdo a todos, la audiencia, que este video, esta grabación, esta conferencia, esta plática que nos dio Alejandra, la vamos a tener disponible en nuestras redes sociales para quien quiera reforzar algún comentario, volverla a escuchar.
puntualizar algo de alguna duda que se haya quedado y vamos a tratar de responder algunas de las muchas preguntas que nos llegaron, pero ya no queremos abusar de su tiempo. Les recordamos que la próxima semana vamos a tener otros webinars también de parte de American Management. Y a ti, Alejandra, por supuesto, mil gracias por tu tiempo, por la dedicación, por los consejos que nos diste y a toda la audiencia que nos hizo favor de conectarse. Mil gracias a nombre de American Management. Muy buenos días. Que estén muy bien. Gracias. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Hasta luego. Y a practicar su comunicación. Hasta luego. Claro.